andas, Jaime? Hola Malena, ¿qué tal? Se te extrañó ayer, así que según Mariano te estabas preparando para la llamada. Y bueno, algo de eso hay. Sospechamos eso. Yo no se lo quise decir todavía, pero voy a ir esta noche. Ah, no, porque capaz que nos decías que habías desfilado camuflada. No, ayer. Anoche, no. No me tocó. Hoy como transmite la tele va a estar allí en primera línea. Bueno, como destaque. Me parece muy bien. Bueno, cuídate la calva si vas a la playa, Mariano. Sí, escuchame, este verano empecé a ponerme protección, claro. No, me estaba contando que se está cuidando mucho con los horarios. También, ya cuando no da al mediodía, muy responsable, mucho antes, sí. Mucho antes no, ahí al límite. Es lo que corresponde. Sí, señor. Buen fin de semana, Jaime. Igualmente que descansen. Y un gran programa. Abrazo. Chau, chau. Nos vemos, muchas gracias y nos comenzamos. Esta Boca es mía, aquí en vivo desde la tele con varios temas. Obviamente, uno de los temas excluyentes es el tema Venezuela. Ayer lo seguimos muy de cerca, lo que estaba sucediendo en Torre Ejecutiva. Bueno, se conoció justamente ese documento o esos documentos que tienen que ver con la hoja de ruta, con las aspiraciones del grupo de países para solucionar o intentar solucionar la crisis en Venezuela, por lo menos acercar a las partes. Así que vamos a tener no solo una opinión calificada de una lista internacional, sino que vamos a tratar de analizar cuál es el resultado del día después del tema Venezuela. Pero también uno de los temas que, bueno, se conoció en las últimas horas es a partir de un trabajo académico del fiscal Luis Pacheco, del fiscal del crimen organizado Luis Pacheco, un trabajo académico en la revista de la Facultad de Derecho, con opiniones muy duras, muy críticas con respecto al nuevo código o al código de proceso penal vigente desde noviembre del año 2017. Entonces, llama la atención, digamos, la contundencia de esas críticas que no son nuevas, porque hemos escuchado a más de un fiscal y exfiscal hacer esas críticas al Código del Proceso Penal. Uno de ellos es nuestro invitado, el exfiscal y dirigente del Partido de la Gente, Gustavo Zubia. Bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Bueno, antes de comenzar a charlar sobre este asunto, analizarlo, doctor Zubia, vamos a presentar el tema. En una exposición en la Facultad de Derecho, el fiscal especializado en crimen organizado aseguró que la reforma no ha sido exitosa. Dijo que nos encontramos ante un modelo procesal penal de muy baja calidad. Sus críticas se centraron en la aplicación abrumadoramente mayoritaria del proceso abreviado para resolver el 95% de los casos. Se trata de los acuerdos entre fiscales y acusados, es decir, que casi la totalidad de las penas impuestas son fruto de una negociación. Aseguró que eso significó la disminución de las penas, porque las condenas pactadas son inferiores a las que deberían corresponder, o de lo contrario la defensa decidiría ir a un juicio oral. La reducción de las penas no es responsabilidad de los fiscales, es culpa del modelo. El fiscal debe huir del juicio y recurrir inexorablemente al proceso abreviado, fundamentalmente porque el juicio oral es extremadamente complejo e impráctico, dijo Pacheco. Según el fiscal, el nuevo Código del Proceso Penal no resultó ser un modelo transparente, porque la resolución del 95% de los casos como procesos abreviados implica que al acuerdo se llega de forma reservada entre la Fiscalía y la defensa, donde no hay una actuación del juez, salvo en la audiencia, únicamente para dictar la sentencia. También concluyó que no resultó ser un modelo protector de la víctima. En casi la totalidad de las resoluciones, a través de procesos abreviados, no es tenida en cuenta su participación. Además, el fiscal de crimen organizado aseguró que en los juicios orales que se aplican en los delitos de mayor impacto social, como homicidios, rapiñas, copamientos o delitos sexuales, el código revictimiza a las víctimas y expone a los testigos al obligarlos a comparecer en una audiencia pública y enfrentarse con los imputados. En las últimas horas, inclusive, el integrante, miembro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Chediak, también se manifestó, digamos, en esta línea de revisar algunos aspectos del Código del Proceso Penal. Ayer dio la casualidad que cuando se conoció este artículo del doctor Pacheco, estaba invitado a desayunos informales el fiscal Jorge Díaz, y bueno, no había leído el artículo, si bien hizo algunos comentarios, él dice que no discute con los fiscales públicamente, y cuando le hicimos referencia a alguna opinión suya, Zubia, dijo no discuto con dirigentes políticos, así que nos quedamos sin saber la opinión del doctor Díaz en el corazón del asunto. Pero bueno, todas estas críticas de Pacheco para usted no son nuevas. En absoluto. Me considero el abuelo de estas críticas porque yo ya las hice antes de salir de la Fiscalía, cuando el propio código estaba por ver la luz. Vale la pena, permítame un paréntesis. El doctor Díaz no le contesta a los fiscales,
no le contesta a los políticos. Públicamente. La pregunta es ¿a quién le contesta? Pero cierro paréntesis y vuelvo a la pregunta. Con respecto al código hay varias posiciones. Están los que propugnaban el código a pie juntillas, este código va a ser bueno. Estábamos, y yo me ubico en esa posición, los que querían el cambio al sistema acusatorio, saliendo de aquel inquisitivo, que hay algo que no se puede discutir. El juez no podía investigar y a la vez sentenciar. Creo que nadie... Y sin embargo hay una tercera posición que el doctor Viana la ha sostenido y es mantener el sistema antiguo. El doctor Viana, su padre, fue uno de los gestores del código viejo y por eso probablemente tiene una relación emocional específica. De estas tres posiciones, honestamente, me parece que la más cuerda es la que dice, salgamos de aquella locura, donde el juez investigaba y era el mismo que te sentenciaba. Y vayamos a un sistema que dé más garantías, pero no estos excesos que este código plantea. En el trabajo del doctor Pacheco, que comparto un 100%, y está armando mucho más dogmáticamente críticas que muchos operadores fuimos haciendo a lo largo de varios años, tiene algunas soluciones más o menos sencillas que me parece que por ahí puede pasar donde podemos hoy exponer para que la gente diga, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A dónde vamos? Yo en un minuto le planteo que el fiscal tiene que seguir investigando y tiene que ser el que lleve a cabo la causa pública y el juez tiene que juzgar. Lo que tenemos que reducir, pero violentamente, son esos márgenes de discrecionalidad que el fiscal tiene para arreglar en delitos que son gravísimos. El 272 y el 383, números capicúas, son los que marcan el proceso abreviado y la suspensión condicional del proceso. Y el centro para mí de toda la discusión es una barbarie los descuentos brutales que se hacen. Si los descuentos quedaran para los delitos que antes llamábamos de bagatela, está perfecto. Por una botella de whisky, por una bicicleta, por un par de zapatos, aplicale esos mecanismos, pero no se los apliques por un enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué se los aplica? Se los aplica porque el código deja al fiscal una tonelada de posibilidades. ¿Y qué hay además de eso? El fiscal tiene que hacer justicia, ¿no? No, el fiscal tiene que hacer justicia, pero el concepto de justicia viene variando en las épocas. A ver, una cosa es la justicia cuando el delito realmente afecta la convivencia en la sociedad, una rapiña, por las cuales yo he visto rapiñas que quedaban en 0. A ver, rapiña con arma, 4 muchachos, incluso con antecedentes, 0 días para tu casa esa misma tarde. Ahora hubieron modificaciones, a mi juicio insuficientes, que cambiaron esa situación. Pero entonces hemos visto de todo. Y la otra pata. Entonces, la primera pata es dejar las reducciones para delitos de bagatela. Hay que permitir salidas. Y la otra gran pata que no se habla, y creo que Pacheco ahí no dice nada en el trabajo, porque no es dogmática, pero es una pata empírica, es los números de los fiscales tienen que crecer en forma brutal. El fiscal de corte reconoció que había 5 veces más de denuncias de la que él había supuesto. Si tenés 5 veces más de enfermos, ponés 5 veces más de médicos. Hoy los fiscales son totalmente insuficientes y lo que Pacheco no dice en el trabajo, pero repito, no es un tema dogmático este, es que si no tenés fiscales, los fiscales están mucho más desesperados por tratar de ir a los procesos abreviados porque no soportan el trabajo. Y te termino diciéndote, como muestra, para esto, lo repito siempre, yo llegué a trabajar 40 horas seguidas sin dormir durante noviembre, diciembre. Vos me dirás, ¿después se cambió el sistema? No. Si un diseño institucional, violando derechos humanos y laborales, y por supuesto administrativos, hace y obliga a trabajar a un fiscal 40 horas de corrido, eso representa que algo desde el inicio estaba muy mal. Están explotando ahora las posiciones con respecto al nuevo código y el fiscal Díaz, en lugar de responder, dice que no le responde ni a los subordinados ni a los políticos. No, en público, ¿no? Mejor dicho, escribió en su cuenta de Facebook, yo no lo había leído, él menciona que el trabajo de los fiscales en materia penal comprende las áreas a investigar en equipo con la policía, los delitos que se cometen en su jurisdicción y perseguir criminalmente a los delincuentes. La evaluación del mismo es una cuestión
es una cuestión compleja que comprende la ponderación de muchas variables, cantidad de delitos cometidos en una jurisdicción, el tipo de delitos, casos asignados para investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de la transparencia de este nuevo código frente al sistema anterior. ¿Eso es falso? Él dice, el sistema procesal es, a diferencia del anterior, transparente. La institución recopila esa información, trabaja en la elaboración de una paramétrica que comprenda y pondere en su justa medida todos los factores. Hacer comparaciones en base a solo parámetros es por lo menos metodológicamente incorrecto, dice, entre otras consideraciones. Pero pensando en lo que tú estabas diciendo, Subía, estoy pensando en, por ejemplo, si era un tema de cantidad de fiscales, es un tema de herramientas, pero no en el fondo de la cuestión del nuevo CCP. Se juntan las dos cosas. Si tú tenés, primero, no comparto para nada lo que dice el doctor Díaz de transparencia. Si tú tenés que los acuerdos se realizan en los sótanos de la Fiscalía, le agrego la palabra sótano porque es literal y además es poética para ver dónde se realizan los acuerdos. Los acuerdos se realizan en los sótanos a 10 metros del carcelaje, donde el fiscal le propone al abogado y a su imputado que si no acepta el acuerdo, cuando le tenga que pedirla, perdón, si eso es clarito. Ahora, cuando vamos al juzgado, ahí está todo divino. Era como la época que la confesión te la arrancaban en el medioevo, en las mazmorras, veo que a García le gusta estos ejemplos, y luego cuando ibas ante los santos tribunales vos decías, yo soy culpable de todo, y ahí era todo ponderado. Ojo, lo que es oscuro son esos pactos y arreglos que se realizan en los sótanos de la Fiscalía. ¿Y el papel de la víctima ahora? Antes la víctima, dice Díaz, era prueba. No, y la ahora víctima, no. La víctima en algunos casos, que son los menos, puede tocar violín. En los casos de acuerdo por proceso abreviado, por suspensión de condena, le notifican, señora. Dicen que hay algunos casos donde el fiscal ha hecho pasar a la víctima, pero no está necesariamente diagramado. Entonces, el código, a lo que te apunto, yo mandé mi famoso tuit de 30 días antes, cuando Viana me pega, que hace otra especialidad. El problema es que no me quiere nadie a mí, pero cuando hace su especialidad en pegarme, García tampoco me quiere. Entonces, cuando hace su especialidad en pegarme, Viana, yo mandé un tuit 30 días antes que decía, peligro por las libertades. Con el diseño del código estoy de acuerdo, el fiscal tiene que investigar. Eso sí, 5 veces más de fiscales, pero el diseño es para que sea oscuro. ¿Y con todo lo que se discutió? Pero mi amigo en este país, yo estoy cansado de discusiones, no le puedo decir la palabra grosera de sabe cómo las caracterizaría, discusiones sobre temas que después la gente es tan políticamente correcto, habla tan poco claro, todo el mundo quiere quedar bien. Eso sí, el uruguayo es especialista en quedar bien para la foto. Hubimos varios que fuimos al Parlamento y hablamos y dijimos o mandamos tuit o discutí con Díaz. Yo con Díaz llegué a discutir en esas 40 horas de trabajo continuo para que me pusiera un funcionario administrativo en la noche y éramos 3 fiscales para todo Montevideo en la noche. Y la respuesta fue, te lo puedo poner hasta las 11:59, a las 12 te lo tengo que... Imagínese el absurdo de un país donde estamos discutiendo que al fiscal, que tiene todo Montevideo a su cargo, en una noche entera, no tenía un funcionario administrativo de respaldo. Bien, vamos a repasar las primeras opiniones de nuestro panel para contestar alusiones. Tiene la palabra Alfredo García. Sí. No, a mí me llama la atención, creo que hay un cambio de postura de Subía, ¿no? Porque, ¿dónde quedó la tolerancia cero? Si me recién hablas del tema de que para esos delitos de bagatela está bien reducir, y vos eras un firme impulsor de la tolerancia cero, de prisión, de que todos para adentro. Me acuerdo de los mamelucos naranja, de los presos. ¿Está cambiando por la cercanía electoral o qué pasó? ¿O te fuiste de la fiscalía y ya te olvidaste cómo era la postura anterior? Hay un cambio, me parece allí. Brillante, García, como siempre, lo tuyo es brillante porque la capacidad para poder dar vuelta a las cosas es maravillosa y te lo pondero. No, pero me llama la atención, gratamente me llama la atención. Yo sé que siempre te llamo la atención, tenemos un clásico de que vos a mí me idolatrás y en el fondo no la querés confesar, pero te la contesto así, dice así. La tolerancia cero es sancionar no necesariamente con prisión, es no dejar pasar, pero no incluso... Sí, te lo voy a traer expresamente el programa nuestro que tiene la cara de Novik adelante,
Y te voy a poner... No puedo leer. Eso significa que tu emocionalidad está por encima de tu razón. Es un dato importante para tenerlo en cuenta. Yo he leído el manifiesto del Partido Comunista y lo he leído sin ningún problema. Y está es la caripela de Marx que la tengo delante. Lo que te quiero contar, nosotros tenemos un proyecto donde haya prisión diurna, 6 horas de prisión como si fueras a tu trabajo. Eso no es la furibunda prisión de que se pudran en prisión. Es más, el otro día en mi tuit hubo gente, mira, para ti sería de tu solaz, que hasta gente que me sigue me criticó porque yo no soy de los que parte la base de que no salgan nunca. No, tienen que salir. Mirá qué frutillita que estaré, con perdón, de camino por hacer alguna referencia histórica a alguna situación infausta. Si estaré frutillita, que yo estoy de acuerdo con que tienen que salir. Ojo, tiene que ser mucho más severo. Estamos proponiendo penas diurnas. Así que, en absoluto, se culminó la tolerancia cero. Lo que te digo es que mayor tolerancia para delitos menores, por supuesto. Bien. Siempre lo hemos dicho. Y eso el Código no lo prevé. El abogado del panel, Pascale. Hay muchas cosas para decir sobre esto. Claramente, el fiscal Díaz fue uno de los principales promotores, si no el principal, del Código. Hasta luego que se aprobó, vimos carteles callejeros, que yo nunca había visto, publicidad callejera, grandes carteles. Faltaba la cara del fiscal Díaz nada más, pero salvo la cara del fiscal Díaz estaba el logo de la Fiscalía y toda una gran apología al nuevo Código. El fiscal Díaz se equivoca rotundamente cuando, en una forma que yo no quiero calificar, dice que él no va a contestar ni a fulano, ni a mengano, ni a sultano. No, él se equivoca. Él, al que no le contesta es al periodista que le pregunta. Al periodista que le pregunta. Porque el fiscal Díaz eligió él mismo, nadie le obligó a tener un alto perfil mediático. Yo que tengo unos cuantos años en esto, nunca había visto un fiscal de corte tan conocido, tan popular, cuya foto, cuyo nombre sale todos los días por la radio, la televisión y en la prensa. Fue él el que eligió ese rol mediático de gran... con toda razón, él tendrá sus motivos para impulsar fuertemente el Código. Ahora que aparecen las críticas, el fiscal Díaz no puede escudarse bajo ningún concepto en que, como lo dice fulano, lo dice mengano, lo dice sultano. No, se equivoca de punta a punta. Él, al que no le contesta, es al periodismo que recoge opiniones, lógicamente, de políticos, de abogados, de expertos. Entonces, acá hay una gran falta de respeto a la opinión pública representada por los periodistas. Son los periodistas los que recogen la inquietud y el fiscal de corte no se puede esconder para no contestar lo que tiene que contestar, porque él eligió ser el gran portavoz del Código, él fue el gran abanderado del Código, él presentó al Código como la gran panacea de la justicia en Uruguay, y ahora que el Código está colapsando, ahora que hay un derrumbe total del Código, con explosión de los delitos, con delitos que no se castigan, el fiscal Díaz no se puede esconder y tiene que contestar. ¿Pero? Yo, leyendo un poquito lo que Pacheco argumentaba, que además lo hace muy claramente, quienes no somos abogados lo entendemos perfectamente, tiene cuestionamientos que son de fondo a cómo se aplica el Código, ¿no? Habla incluso de algún aspecto de inconstitucionalidad. Pero además describe una realidad, cuando dice que entre el 95 y el 97% de los casos no va a juicio oral y se buscan distintas alternativas en el medio. Yo creo que hay también implícito un cuestionamiento a los propios fiscales. Y entonces me gustaría preguntarle a Subías si no hay una autocrítica de los fiscales, porque aquí lo que hemos escuchado es que toman determinadas decisiones porque esto de algún modo, y creo que todos coincidimos, los encontró con poco personal, agotados, lo hemos visto a usted hablar de eso. Pero se tuvo que dar una instrucción número 10 que todos recordamos, que le decía a los fiscales, si hay delitos sexuales, si hay homicidio, si hay determinados delitos que el sentido común decía, no podés ir a un arreglo o a un juicio abreviado con este tipo de delito. Yo, a esta altura del partido, me gustaría escuchar también una autocrítica respecto a que los fiscales hemos actuado con un divorcio del sentido común o hemos actuado, bueno, pensando disociados de determinado canon, yo creo que moral, ¿no? Porque si estamos hablando de un padre que violó a su hija, si estamos hablando de determinados casos que todos recordamos, ¿cuándo vamos a escuchar los fiscales hemos tomado este camino porque es un camino más fácil, porque no estábamos preparados? A mí me gustaría... Ahora después lo contesta, completamos el panel con Alejandro, por favor. Bien, bueno, algunas cosas a propósito de este código que hace un año y poquito está instalado. La primera y principal, en eso yo soy consciente que Gustavo siempre ha sido claro en la medida sobre lo cual me parece que no debería haber discusión, y es que el sistema acusatorio es mejor que el inquisitivo.
Por lo tanto, esto es innegablemente un avance, además un avance de carácter planetario, al estilo de buena parte del planeta. Son muy, con todo derecho por supuesto, pero son muy excepcionales las voces que aún insisten en el sentido que el sistema inquisitivo es mejor que el acusatorio. Una de las razones, bueno, la dijo Gustavo recién, es porque el juez no puede estar en los dos lados del mostrador, ¿verdad? Eso me parece que está claro. Y estas críticas de todo tipo, de las más intensas y las más intensas, no deberían mover del eje de esa definición que creo que me parece que es un asunto que la ciudadanía debe tener claro, ¿verdad? Este sistema es mejor que el anterior. Sin embargo, tiene grandes problemas. Algunos me parece de funcionamiento, uno de conformación, por lo que escucho de los actores que protagonizan el sistema judicial, otros de funcionamiento y otros de aplicación de la herramienta, ¿verdad? Que me parece donde hay confusiones. Hay un asunto sobre el cual me parece muy claro y es la otra vez, no recuerdo. Bien, ¿termino? Le estaba contestando a... Redondea la idea, por favor, disculpame. Bien. Bueno, termino, dale, vamos arriba. ¿Completa la idea? La completo el bloque que viene, porque sé que nos tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias. Ahora sí, hacemos la pausa y seguimos en vivo ahí desde la tele.